Búscate un trabajo y deja de ser una mantenida, me gritó mi nuera en plena cena familiar. Me eché a reír. Lo que ella no sabía era que yo tenía 50 millones de pesos guardados, así que simplemente le respondí: mi amor, búscate otro lugar donde vivir. Me da mucho gusto haberte tenido aquí. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Síganme hasta el final de mi historia y comenten la ciudad desde donde me están escuchando para ver qué tan lejos ha llegado mi experiencia. Mi nombre es Esperanza Morales y durante 3 años viví una mentira. No del tipo de mentira que le cuentas a otros, sino la que te cuentas a ti misma cuando necesitas descubrir quién es realmente la gente cuando creen que no tienes nada que ofrecer. La invitación a cenar llegó un martes por la mañana. La voz de mi hijo, Diego, sonaba tensa por el teléfono, como siempre que Paloma estaba escuchando en el fondo. Mamá, ¿te gustaría venir a cenar el viernes? Paloma va a hacer sus enchiladas especiales. Especiales, casi me río. La mujer apenas podía calentar tortillas sin quemarlas, pero había aprendido a morderme la lengua a lo largo de los años. Suena hermoso, mi hijo. ¿A qué hora? A las 7:30. ¿Y mamá? Hizo una pausa y prácticamente podía escuchar el susurro áspero de Paloma en el fondo. Tal vez te puedas arreglar un poquito más esta vez. Ya sabes cómo le gusta a Paloma que las cosas se vean presentables. Presentables. Me quedé viendo mi reflejo en el espejo del pasillo después de colgar. Cabello gris recogido en un chongo sencillo, sin maquillaje, usando el mismo rebozo descolorido que había usado en su casa docenas de veces. Durante 3 años, este había sido mi uniforme. La viuda doliente, luchando por llegar a fin de mes en su departamentito, dependiendo de la generosidad ocasional de su hijo. El viernes llegó con ese frío de octubre que se mete hasta los huesos. Caminé las 6 cuadras hasta su casa, la misma ruta que había tomado incontables veces desde que murió mi Aurelio. La casa se veía exactamente como cuando se la había comprado de regalo de bodas hace 7 años. Claro que ellos no sabían eso. Diego abrió la puerta con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. «Hola, mamá. Pásale, pásale». Me dio un abrazo rápido, del tipo que se siente más obligatorio que genuino. A los 34 años, mi hijo se había convertido en un hombre que a veces apenas reconocía. Seguía siendo guapo, seguía siendo mi niño. Pero había algo vacío en sus ojos que no había estado ahí antes de casarse. Esperanza. La voz de Paloma cortó el aire tibio como un cuchillo. Apareció en la entrada del comedor, su cabello rubio perfectamente peinado, usando un vestido que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. A los 29 años, tenía ese tipo de belleza agresiva que exigía atención y respeto, incluso cuando no había hecho nada para ganárselo. «Hola, Paloma. Gracias por invitarme». Me miró de arriba abajo, con disgusto apenas disimulado. Por supuesto, cena familiar y todo eso. El comedor estaba puesto con su mejor vajilla, del tipo reservado para invitados que importaban. Noté inmediatamente que mientras Diego y Paloma tenían platos iguales, el mío era diferente. Platos más viejos, un vaso que no hacía juego, un tenedor con una de las puntas un poco doblada. Pequeños detalles que hablaban mucho de cómo me veían en esta casa. «Mamá, siéntate aquí». Diego señaló la silla al extremo de la mesa, la que me ponía lo más lejos posible de ambos. Tomé mi lugar sin comentar, juntando las manos en mi regazo, mientras Paloma servía las enchiladas con ademanes teatrales. «Espero que te gusten», dijo, aunque su tono sugería que no le importaba para nada si me gustaban o no. «Es una receta familiar muy antigua, de mi bisabuela». Probé un bocado. Estaban regulares en el mejor de los casos, muy saladas y poco cocidas en partes. «Están deliciosas», dije de todos modos. La conversación se arrastró durante los primeros 20 minutos. Diego habló de su trabajo en la empresa de marketing, cuidándose de no mencionar el ascenso que le habían negado otra vez. Paloma dominó la mayor parte de la plática, hablando de sus clases de yoga, sus viajes de compras, sus planes para redecorar la sala.
Estamos pensando en comprar muebles nuevos, anunció, cortando sus enchiladas en cuadritos perfectos. Algo más, moderno. Lo que tenemos ahorita está muy pasado de moda. Recordé haber escogido esos muebles con ellos cuando se mudaron por primera vez. Paloma los había amado entonces, había presumido de lo perfectos que eran. Pero eso fue antes de que decidiera que todo en su vida, incluyendo la madre de su esposo, necesitaba una mejora. Suena caro, dije suavemente. Los ojos de Paloma brillaron. Bueno, algunas personas priorizan hacer sus hogares hermosos. Algunas personas entienden que tienes que invertir en calidad. El dardo era claro. Yo no era ni hermosa ni de calidad, y ciertamente no valía la pena una inversión. Tomé otro bocado de las terribles enchiladas y no dije nada. De hecho, mamá, comenzó Diego, y pude escuchar la renuencia en su voz. Queríamos platicar contigo de algo. Dejé mi tenedor y esperé. Paloma se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a lo que probablemente pensaba que era preocupación. Esperanza, hemos estado preocupados por ti, viviendo sola en ese departamentito, batallando para llegar a fin de mes. Han pasado 3 años desde que murió Aurelio y todavía no logras salir adelante. Estoy saliendo bien, dije tranquilamente. ¿En serio? La voz de Paloma tomó ese tono condescendiente que usaba cuando quería sonar razonable mientras daba un golpe. Apenas puedes pagar tu renta. Compras en mercados de segunda, ya ni carro tienes. Todo era cierto desde su perspectiva. Lo que no sabían era que cada decisión había sido deliberada. El departamento pequeño estaba pagado en efectivo. La ropa de segunda era un disfraz. La falta de carro era porque prefería caminar, no porque no pudiera pagarlo. Me las arreglo, dije. Arreglárselas no es vivir, mamá, dijo Diego. Y por un momento escuché preocupación genuina en su voz. Me dio esperanza de que en algún lugar bajo la influencia de Paloma, mi verdadero hijo todavía existiera. Pero entonces Paloma tomó el control otra vez. El punto es, Esperanza, que no podemos seguir ayudándote para siempre. Diego trabaja muy duro por su dinero, y nosotros tenemos nuestro propio futuro en que pensar. Queremos formar una familia pronto, y tenemos que ser prácticos. Miré a mi hijo, esperando que la contradijera, que le recordara que su ayuda consistía en cenas ocasionales y tarjetas de cumpleaños. No dijo nada. Paloma continuó, envalentonada por su silencio. Lo que tratamos de decir es que tal vez ya es hora de que pienses en buscar trabajo. Solo tienes 64 años. Mucha gente de tu edad trabaja. En el Aurrerá siempre están contratando para dar la bienvenida a los clientes. La sugerencia se quedó flotando en el aire como humo. Recepcionista del Aurrerá. Después de manejar un negocio exitoso durante 20 años junto con Aurelio, después de construir la fortuna que podría comprar y vender todo su vecindario, quería que me parara en el Aurrerá saludando extraños por el salario mínimo. Un trabajo, repetí lentamente. Sí. Los ojos de Paloma se iluminaron como si acabara de resolver el hambre mundial. Algo que te dé propósito, ¿sabes? Independencia, amor propio. Amor propio. La ironía era tan espesa que podía saborearla. He estado pensando mucho en tu situación últimamente, siguió Paloma, claramente complacida consigo misma. Y me di cuenta de cuál es el problema. Te has acostumbrado demasiado a depender de otros, de Diego. No es saludable para ninguno de nosotros. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era exactamente enojo. Algo más calmado y mucho más peligroso. ¿Eso es lo que piensas que soy?, pregunté. Dependiente. Bueno, Paloma miró a Diego buscando apoyo. Digo, seamos honestos aquí. Dependes de nosotros para todo. Cada vez que hay una cuenta que no puedes pagar, cada vez que algo se rompe en tu departamento, ¿a quién le hablas? La respuesta era a nadie. No les había pedido ni un peso desde el funeral de Aurelio, pero aparentemente, en la mente de Paloma, mi mera existencia era una carga. Ya veo, dije suavemente. No te lo tomes personal, continuó Paloma, calentándose con su tema. Es solo que Diego y yo estamos tratando de construir algo aquí. Somos jóvenes, somos ambiciosos, y no podemos estar constantemente preocupados por mantener a alguien que ni siquiera trata de mantenerse a sí misma. Ni siquiera trata.
Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba a esta mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que gastaba el sueldo de su esposo en bolsas de diseñador y tratamientos, que vivía en una casa que no sabía que yo poseía mientras me daba sermones sobre autosuficiencia. Paloma, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Sí? La miré directamente a los ojos y por primera vez en 3 años la dejé ver algo real. Algo que la hizo recostarse ligeramente en su silla. No tienes ni idea de lo que se te viene encima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se movió incómodamente en su asiento. La boca de Paloma se abría y cerraba como un pez ahogándose. «Perdón», finalmente logró decir. Me paré lentamente, mis movimientos deliberados y controlados. «Gracias por la cena. Las enchiladas estuvieron exactamente como esperaba». Caminé hacia la puerta principal, mis pasos resonando en el silencio repentino. Detrás de mí podía escuchar el susurro agudo de Paloma. ¿Me acaba de amenazar? En la puerta me volteé. Ambos me estaban viendo desde la entrada del comedor. Diego se veía confundido. Paloma se veía alterada. «Ah, y Paloma», dije, mi mano en la perilla de la puerta. «¿Qué?» Sonreí. No era una sonrisa cálida. Sobre ese consejo del trabajo, tal vez deberías empezar a actualizar tu propio currículum. 3 días después Diego llamó. Lo había estado esperando, por supuesto. Paloma no lo habría dejado descansar hasta que obtuviera algunas respuestas sobre mi comportamiento extraño en la cena. Estaba en mi departamento pequeño. Me senté junto a la ventana con mi café matutino cuando sonó el teléfono. «Mamá, ¿podemos platicar?» «Por supuesto, mi hijo. ¿Quieres venir?» Hubo una pausa. En 3 años, Diego nunca había visitado mi departamento. Había ofrecido ayudarme a mudarme, pero había declinado. Había sugerido pasar por un café, pero siempre había alguna excusa de Paloma sobre por qué eso no funcionaría. Ahora tenía que ver realmente cómo vivía su madre. Sonaba inseguro. Sí, está bien. Ahí estaré en 1 hora. 1 hora después, pasé los siguientes 60 minutos preparándome. Esta sería la conversación más importante que había tenido con mi hijo en años. Hice su café favorito, del tipo caro que mantenía escondido en el fondo de mi alacena. Guardé los documentos financieros que había estado revisando. Me cambié de mi rebozo usual de tienda de segunda. Puse algo un poco más bonito, aunque todavía cuidadosamente modesto. Cuando Diego llegó, Diego miró alrededor del departamento pequeño. Pude ver lástima apenas disimulada en sus ojos. Una recámara, una cocina diminuta, muebles que parecían haber venido de ventas de garage, lo cual técnicamente algunos sí habían venido. El resto lo había comprado específicamente para crear esta impresión. «Mamá, este lugar está…» Luchó por encontrar palabras. «¿Pequeño?», sugerí. Iba a decir deprimente. Le serví café en una de mis tazas buenas. Otro pequeño lujo que mantenía escondido de la vista la mayor parte del tiempo. Tomó un sorbo. Se veía sorprendido. «Este café está muy bueno. A veces me doy mis gustitos». Nos sentamos uno frente al otro en mi mesita de cocina. Por un momento ninguno habló. Entonces Diego se aclaró la garganta. «Sobre el viernes por la noche…» «Sí». «Paloma está muy molesta. Piensa que la amenazaste». Lo miré fijamente. «¿Tú qué piensas?» Se movió en su silla. «Yo pienso que está pasando algo contigo que no entiendo. Has estado diferente últimamente, distante. Y luego el viernes, la forma en que miraste a Paloma, las cosas que dijiste. Las cosas que dije fueron ciertas». «¿Qué significa eso, mamá?» «Le dijiste que no tenía idea de lo que se le venía encima. Eso suena como una amenaza». Tomé un sorbo de mi café. Consideré mis palabras cuidadosamente. El momento para la completa honestidad no había llegado todavía, pero podía ofrecerle un vistazo detrás de la cortina. «Diego, ¿recuerdas lo que tu papá solía decir sobre la gente que confunde la bondad con la debilidad? Que eventualmente aprenden la diferencia». «Exacto». Dejé mi taza. Durante 3 años he sido bondadosa, paciente. He visto a tu esposa tratarme como una carga, una vergüenza, un problema por resolver. He escuchado sus sugerencias sobre cómo debería vivir mi vida, qué debería hasta hacer con mi tiempo.
cómo debería vestirme, qué debería comer. Vi que Diego se veía incómodo. Solo está tratando de ayudar. ¿En serio? ¿O está tratando de hacerme desaparecer de la forma más socialmente aceptable posible? Mamá, eso no es... Déjame preguntarte algo. Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que Paloma me preguntó cómo estaba? No cómo me las estaba arreglando financieramente. No si necesitaba ayuda con las cuentas, sino cómo estaba realmente como persona. Abrió la boca. Luego la cerró. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó sobre mis intereses, mis pasatiempos, mis amigos? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como un ser humano en lugar de como una molestia? Diego se quedó viendo su taza de café. Ella no quiere ser fría. ¿No quiere? El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Diego levantó la vista. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que nos vas a cortar de tu vida? Estoy diciendo que algunas personas están a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Eso todavía suena como una amenaza. El momento de la verdad. Me paré. Caminé hacia el pequeño librero en mi sala. Escondido detrás de una fila de novelas de bolsillo, había una carpeta manila. La saqué. Regresé a la mesa. Diego, dije, abrí la carpeta. Hay algo que necesito decirte sobre tu madre. Dentro había estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, escrituras de propiedades, documentos que había mantenido escondidos durante 3 años. Esperando el momento correcto, sus ojos se agrandaron. Comenzó a procesar lo que estaba viendo. Mamá, ¿qué es esto? Esto es quien realmente soy. Observé su cara. Hojeaba página tras página, balances de cuentas que mostraban cifras que nunca había imaginado. Portafolios de inversión que valían millones, escrituras de propiedades de casas, edificios comerciales, parcelas de tierra en 3 estados. No entiendo, susurró. Tu papá y yo fuimos muy exitosos, Diego. Más exitosos de lo que jamás dejamos ver. Cuando murió, heredé todo. Valgo aproximadamente 50 millones de pesos. Me miró como si le hubiera dicho que era extraterrestre. Pero vives aquí, en este departamento. Compras en mercados de segunda, ni siquiera tienes carro. Por elección. ¿Por qué? Cerré la carpeta. Miré a mi hijo, este hombre que había criado y amado, y visto desaparecer lentamente bajo la influencia de su esposa. Porque necesitaba saber quién me amaría cuando pensaran que no tenía nada. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Vi la comprensión amanecer en sus ojos. Lo vi entender de qué habían tratado realmente los últimos 3 años. Nos has estado probando. Me he estado protegiendo. ¿De qué? De gente como tu esposa. Las manos de Diego temblaban mientras dejaba su taza de café. Mamá, esto es una locura. Nos dejaste pensar que estabas batallando. Dejaste que Paloma pensara... Dejé que Paloma me mostrara exactamente quién es. Y lo hizo, repetidamente, durante 3 años. Pero soy tu hijo. Sí, lo eres. Y necesitaba saber si todavía eras mi hijo o si te habías convertido en algo completamente diferente. Se encogió como si lo hubiera bofeteado. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún lado sin que Paloma insistiera en ello? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando ella estaba siendo cruel? Cada pregunta era un cuchillo, y podía verlas encontrar sus blancos. Nunca pensé, no me di cuenta de que estaba siendo tan mala. O escogiste no verlo porque era más fácil. Nos sentamos en silencio por un largo momento. Finalmente, Diego habló, su voz apenas audible. ¿Qué pasa ahora? Me recosté en mi silla, estudiando su cara. Mi hijo, que había heredado los ojos oscuros y la naturaleza gentil de su padre. Al menos hasta que conoció a Paloma. Mi hijo, que solía traerme flores silvestres cuando tenía 5 años y me decía que era la mamá más bonita del mundo. Mi hijo, que se había convertido en un hombre que dejaba que su esposa humillara a su madre sin consecuencias. Ahora, dije suavemente, descubrimos si es demasiado tarde para que recuerdes quién solía ser. ¿Y Paloma? Sonreí, y sabía que no era una expresión amable.
Paloma está a punto de descubrir que algunas personas no son tan indefensas como parecen. Mamá, ¿qué estás planeando? Justicia, dije simplemente. Justicia largamente vencida. Diego se paró abruptamente caminando hacia la ventana. Esto es una locura. No puedes simplemente que castigarla por 3 años de problemas matrimoniales. 3 años de crueldad calculada, corregí. 3 años de tratarme como basura mientras vivía del ingreso de tu trabajo, que tienes porque tu padre y yo construimos las conexiones durante 20 años. Eso lo detuvo en seco. ¿Qué? ¿Pensaste que ese puesto de marketing simplemente te cayó del cielo? Tu padre hizo favores para conseguirte esa entrevista. Hemos estado moviendo hilos detrás de escena toda tu vida adulta. Su cara se puso pálida. ¿Cuánto de mi vida ha sido una mentira? Nada de eso fue mentira, mi amor, pero parte de eso fue... Me paré y caminé hacia él, poniendo una mano gentil en su brazo. Protegido. Te amo, Diego. Te he amado desde antes de que nacieras. Pero el amor no significa aceptar abuso, ni siquiera de la familia. Se volteó hacia mí, y por un momento vi al niñito que solía ser. ¿Qué hago? Eso depende de ti, pero quiero que pienses en algo. ¿Qué? En 3 años de matrimonio, ¿Paloma alguna vez te ha animado a pasar tiempo conmigo? ¿Alguna vez has sugerido que tal vez, solo tal vez, yo podría tener valor más allá de lo que pudiera proveer financieramente? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Eso es lo que pensé. Apreté su brazo gentilmente. Se vienen algunas tormentas, mi hijo. Cuando lleguen tendrás que decidir de qué lado de ellas quieres estar. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, dije. Y a diferencia de algunas personas en tu vida, yo siempre cumplo mis promesas. Una semana después, les di una semana para procesar lo que le había dicho a Diego. Una semana para que él fuera a casa. Para que miraras tú a su esposa con nuevos ojos. Para que decidiera qué tipo de hombre quería ser. Una semana para que Paloma se preguntara qué exactamente había querido decir con mis palabras de despedida en su mesa. Miércoles por la mañana. La llamada llegó. La voz de Paloma era aguda y exigente. Cortó la quietud pacífica de mi departamento. Esperanza, tenemos que hablar ahora mismo. Buenos días para ti también, Paloma. No juegues conmigo. Diego me contó sobre tu pequeña revelación, sobre el dinero. Sonreí. Me acomodé en mi silla favorita con mi café. ¿Así? Sí, lo hizo. Y quiero saber qué tipo de juego enfermo has estado jugando. ¿Qué tipo de juego crees que he estado jugando? Su voz subió una octava. Nos dejaste pensar que eras pobre. Te sentaste ahí y me dejaste preocuparme por ti. Me dejaste tratar de ayudarte. Y todo este tiempo eras secretamente rica. Me dejaste preocuparme por mí. Me dejaste tratar de ayudarme. El revisionismo histórico era impresionante, incluso para Paloma. Ya veo. ¿Y cómo exactamente me ayudaste, querida? Te invitamos a cenar. Te incluimos en eventos familiares. ¿Te refieres a las cenas donde me servías en platos que no hacían juego? Y me dabas sermones sobre conseguir trabajo en el Aurrerá. Silencio. Luego, vienes para acá, esta noche, vamos a resolver esto. ¿Voy? Sí, a las 7. Y Esperanza, me debes una explicación. La línea se cortó. Esa noche dejé el teléfono. Terminé mi café. Pensé en la conversación que me esperaba. Luego caminé al closet de mi recámara. Aparté los rebozos de tienda de segunda. Aparté los vestidos baratos. En el fondo había bolsas protectoras. Adentro colgaba la ropa que solía usar. La ropa que reflejaba quién realmente era. Seleccioné un vestido negro. Elegante pero no llamativo. Joyería real. No piezas de fantasía. Zapatos que costaban más de lo que Paloma gastaba en despensa en un mes. Me vi en el espejo. Vi a una mujer que podía comprar y vender todo lo que Paloma había poseído, sin revisar su saldo bancario. Era hora de dejar de esconderme. 7 Tesda p.m. en casa de Diego. Llegué exactamente a las 7, la misma casa que había comprado para ellos hace 7 años, aunque nunca lo habían sabido. La misma casa cuya hipoteca había estado pagando silenciosamente, a través de una empresa administradora, dejándolos creer que el salario de Diego la cubría.
Diego abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. «Mamá, te ves diferente». «Como yo misma», dije tranquilamente, «como solías verte cuando papá estaba vivo». Paloma apareció detrás de él. Su expresión era puro veneno. Ella también se había vestido para la batalla. En un atuendo de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Pero al lado de la confianza silenciosa de la riqueza real, sus intentos de intimidación parecían como una niña jugando a disfrazarse. «Bueno, bueno», dijo. Me miró de arriba abajo. «La viuda pobre tiene todo un guardarropa escondido. Entre otras cosas», respondí suavemente. En la sala nos movimos a la sala, el mismo cuarto que había ayudado a amueblar cuando se mudaron por primera vez. Tomé asiento en el sofá que había ayudado a escoger, en la casa que había comprado, rodeada de la vida que había hecho posible para ellos. «Está bien», dijo Paloma. Se posicionó como una fiscal a punto de dar argumentos finales. «Quiero escucharlo, toda la verdad. ¿Qué te gustaría saber? Todo. ¿Cuánto dinero tienes porque nos mentiste? ¿Qué tipo de persona pretende ser pobre durante 3 años?» Junté las manos en mi regazo. La miré calladamente. «El tipo de persona que quiere saber quiénes son sus verdaderos amigos». «¿Amigos?» La risa de Paloma era aguda y quebradiza. «Soy tu nuera, no tu amiga. La familia no le miente a la familia, ¿no? Entonces tal vez te gustaría explicar por qué les dijiste a los vecinos que me estaba volviendo senil y que estabas preocupada por mi salud mental». La cara de Paloma se puso pálida. Diego se volteó a mirarla. «Nunca dije eso. Le dijiste a la señora Hernández que estaba mostrando signos de demencia. Le sugeriste al cartero que tal vez necesitaba que me pusieran en un asilo pronto. Has estado construyendo una narrativa sobre mi declive mental durante meses. Eso no es qué, no es cierto, o no es algo que esperabas que descubriera». La voz de Diego era apenas un susurro. «Paloma, ¿es cierto eso?» Ella se volteó hacia él, los ojos ardiendo. Estaba preocupada. Estaba actuando raro, diciendo cosas raras, vistiéndose como indigente. Pensé que se estaba volviendo loca. «Oh», dije suavemente, «estabas sentando las bases para que me declararan incompetente, para que pudieras acceder a lo que pensabas que era el dinero del seguro de vida de Aurelio». La acusación se quedó flotando en el aire como una hoja. La boca de Paloma se abría y cerraba sin sonido. «Eso es una locura», finalmente logró decir. «¿Por qué haría eso?» Metí la mano en mi bolsa y saqué un sobre manila. «Porque hace 3 meses contactaste a un abogado especialista en derecho de personas mayores. Preguntaste sobre el proceso para obtener tutela sobre un pariente anciano que estaba mostrando signos de declive mental». Vi cómo Diego se levantó de un salto. «¿Qué?» Abrí el sobre delante de ellos y saqué correos impresos, registros telefónicos, notas de consulta. Quería saber qué tan rápido se podía completar el proceso y si había formas de acelerarlo si el pariente tenía bienes significativos. «¿Cómo conseguiste esos documentos?» Escuché que Paloma susurró, su voz apenas audible. «El dinero abre muchas puertas, querida, incluyendo las que pensabas que estaban cerradas». Observé cómo Diego miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Escuché a Diego decir: «Paloma, por favor dime que esto no es cierto». «No es lo que parece», la escuché responder desesperadamente. Solo estaba preocupada por ella. Quería saber qué opciones teníamos si realmente se estaba enfermando. «Qué curioso», continué. «Las notas del abogado indican que estabas particularmente interesada en si la tutela te daría acceso a cuentas bancarias y portafolios de inversión. Específicamente preguntaste sobre liquidar bienes para el propio bien del paciente». Vi cómo el color se drenaba completamente de la cara de Paloma. Se hundió en una silla delante de mí, las manos temblando. «Mamá», escuché que Diego me decía, su voz hueca, «por favor dime que te estás inventando esto». «Me temo que no, mi hijo». «¿Pero por qué? ¿Por qué haría esto?» Miré a Paloma, que estaba viendo el piso, y sentí algo que podría haber sido lástima si se la hubiera merecido. «Porque nunca te amó, Diego. Amó lo que pensó que podrías proveer, y cuando se volvió claro que tu salario solo no era suficiente para financiar el estilo de vida que quería,
empezó a buscar otras fuentes de ingreso. Escuché que Paloma susurraba: «Eso no es cierto». ¿No lo es? Entonces explica la deuda de tarjetas de crédito que has estado escondiendo de tu esposo, las compras que has estado financiando con adelantos de efectivo, las joyas que has estado empeñando y reemplazando con falsas. Vi cómo la cara de Diego se ponía blanca. ¿Qué? Saqué otro conjunto de documentos delante de ellos. Tu esposa ha estado viviendo más allá de sus posibilidades durante 2 años. Debe 430,000 pesos en tarjetas que tú no conoces. Escuché que Diego le preguntaba: «Paloma, ¿es cierto esto?». Finalmente la vi levantar la vista y su cara estaba manchada de lágrimas. Pero pude ver que no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia. La escuché sisearme: «Maldita vieja manipuladora y vengativa. No te preparé una trampa, querida. Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones». La vi pararse, tambaleándose ligeramente. «¿Crees que eres muy lista, verdad? ¿Crees que ganaste?». ¿Ganar qué? Querías destruir mi matrimonio y lo lograste. Felicidades. Me paré también, y en ese momento sentí que la versión del departamento pequeño de mí se iba completamente. En su lugar yo era la mujer que había construido un imperio de negocios junto con su esposo, que había tomado decisiones de millones de pesos sin pestañear, que nunca había retrocedido ante una pelea en mi vida. No destruí tu matrimonio, Paloma, tú lo hiciste. El momento que decidiste que mi hijo era solo un escalón hacia algo mejor. Amo a Diego. Amas lo que Diego representa: seguridad, estatus, un boleto de comida, pero nunca lo has amado a él. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? ¿A revelar lo que realmente eres? Caminé más cerca de ella, lo suficientemente cerca para que tuviera que levantar la vista para encontrar mis ojos. ¿Quieres saber qué va a pasar realmente aquí, Paloma? ¿Qué? Vas a empacar tus cosas y vas a salir de esta casa, esta noche. La escuché reírse, alto y salvaje. No puedes obligarme a salir de mi propia casa. En realidad sí puedo. Saqué un documento más de mi bolsa, la escritura de la casa con mi nombre claramente visible como propietaria. Esta casa me pertenece, siempre me ha pertenecido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Diego miraba la escritura como si estuviera escrita en un idioma extranjero. «Mamá, ¿qué significa esto?», me preguntó. «Significa que tu esposa tiene 30 minutos para empacar una maleta y salir de mi casa». Vi que Paloma estaba temblando ahora. Pude ver la furia y el miedo peleando en su expresión. «No puedes hacer esto. Tengo derechos. Derechos de inquilino. Tú no eres inquilina. Eres una invitada que se quedó más tiempo del debido». Doblé la escritura y la guardé. 30 minutos, Paloma. Después de eso, llamo a la policía y te hago sacar por invasión de propiedad privada. Diego. Se volteó hacia él desesperadamente. Di algo, esta es nuestra casa. Pero Diego todavía estaba viendo el lugar donde había estado la escritura, procesando el alcance completo de lo que acababa de aprender. «Diego», gritó. La miró, y su expresión era la de un hombre viendo claramente por primera vez en años. «Sal de la casa de mi madre», dijo tranquilamente. «¿Qué?». «Sal de la casa de mi madre». La cara de Paloma se desplomó, pero no sentí satisfacción en sus lágrimas. Solo alivio cansado de que la farsa finalmente hubiera terminado. «Esto no se acaba aquí», me dijo, mirándome con odio puro. «Crees que ganaste, pero esto no se acaba». Sonreí y me aseguré de que pudiera ver exactamente qué tan poco significaban sus amenazas para mí. «Oh, pero sí se acaba, querida. Esto es solo el comienzo de lo que les pasa a las personas que confunden mi bondad con debilidad». Corrió del cuarto, sus pasos resonando por las escaleras. Podía escucharla tirando cosas, azotando cajones, sollozando de rabia. Diego y yo nos quedamos en la sala, rodeados de los restos de su matrimonio y los ecos de 3 años de mentiras finalmente expuestas a la luz. «Mamá», dijo finalmente. «Sí». «Lo siento». «Sé que lo sientes, mi hijo. ¿Qué pasa ahora?». Caminé a la ventana y miré hacia la calle tranquila, pensando en segundas oportunidades y el precio del perdón. Ahora descubrimos si es posible reconstruir lo que perdimos.
Al día siguiente, las llamadas empezaron a la mañana siguiente. Primero, mi cuñada Margarita, la esposa del hermano de Aurelio. Su voz estaba tensa de desaprobación. Esperanza, ¿qué demonios te ha dado? Paloma me llamó llorando anoche. Dice que la corriste de su propia casa. Estaba sentada en mi departamento pequeño. Todavía mantenía la farsa por ahora. Tomaba café de mi taza despostillada mientras escuchaba la indignación de Margarita. ¿Mencionó por qué? Pregunté suavemente. Dijo que has estado mintiendo sobre dinero, pretendiendo ser pobre cuando en realidad eres rica. Esperanza, eso es comportamiento perturbado. ¿Lo es? Sí. Y ahora corriste a una mujer joven de su casa por alguna disputa familiar. Aurelio estaría avergonzado. Aurelio estaría avergonzado. Las palabras dolieron. Una vez la opinión de Margarita me había importado. Había sido como una hermana durante los primeros años de mi matrimonio. Antes de que Paloma envenenara ese pozo también. Margarita, Paloma mencionó al abogado que consultó sobre hacerme declarar incompetente. Silencio. O los 430,000 pesos en deuda secreta que ha acumulado. ¿De qué estás hablando? Pregúntale. Cuando termines de sentir lástima por ella, pregúntale sobre la verdadera razón por la que quería acceso a mis finanzas. Colgué antes de que pudiera responder. Mediodía. El teléfono sonó inmediatamente otra vez. Patricia, la hermana de Aurelio. Con la misma indignación, las mismas acusaciones, la misma ceguera voluntaria hacia lo que Paloma realmente era. Para el mediodía, había recibido llamadas de 6 parientes, todos repitiendo la misma narrativa. Pobre Paloma, víctima inocente de una suegra vengativa que había perdido la cabeza con el dolor. Escuché a cada uno, tomé notas mentales sobre quién había llamado. Dije muy poco en mi propia defensa, que se mostraran, que revelaran qué tan rápido se volverían contra la familia cuando se les presentara una historia triste de una extraña manipuladora. La llamada más perturbadora vino de mi sobrino David, el hijo de Margarita, a quien había ayudado a pagar la universidad apenas 5 años atrás. Tía Esperanza, dijo. Su voz era cuidadosa y profesional. He estado platicando con algunas personas sobre tu situación. ¿Mi situación? Tu comportamiento últimamente. La familia está preocupada. Que puedas estar mostrando signos de demencia o algún otro declive cognitivo. Dejé mi taza de café muy cuidadosamente. ¿Quién exactamente ha estado discutiendo mi estado cognitivo? Bueno, Paloma mencionó algunos incidentes. Comportamiento extraño, pensamiento paranoico, acusaciones contra miembros de la familia y ahora este asunto de correrla. David, déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas quién pagó tu último año en la Universidad Iberoamericana? ¿Qué tiene que ver eso con algo? Compláceme. Mis papás ayudaron y tuve préstamos. Tus padres contribuyeron 80,000 pesos. Yo pagué los 320,000 restantes. Silencio. También pagué la boda de tu hermana, el tratamiento de cáncer de mama de tu mamá que el seguro no cubrió, y el enganche de tu primera casa, todo lo cual sabes perfectamente bien. Tía Esperanza. Así que cuando hablas de mi declive cognitivo, tal vez quieras considerar algo. Alguien con demencia recordaría esos detalles tan claramente. Colgó sin otra palabra. El patrón. El patrón se estaba volviendo claro. Paloma no había desaparecido silenciosamente en la noche. Había lanzado una campaña. Se pintaba como la víctima de una mujer mayor inestable que de repente había perdido la cabeza. Y como veneno en un pozo, su versión de los eventos se estaba extendiendo por la red familiar. 2 días después Diego llamó. Su voz sonaba tensa, exhausta. Mamá, ¿podemos vernos? Tenemos que hablar. Por supuesto, ¿dónde? No en la casa. Paloma ha estado llamando a todos. La familia está alborotada. En el café del centro. Nos encontramos en un pequeño café del centro. El tipo de lugar anónimo donde 2 personas podían tener una conversación difícil sin ser escuchadas. Diego se veía como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada, su cabello usualmente perfecto despeinado. Me destruyó, dijo sin preámbulos. ¿Qué quieres decir? Paloma.
No solo está contando a todos su versión de lo que pasó, está inventando cosas. No me sorprendió, pero esperé a que continuara. Le dijo a mi jefe que tú sufres de demencia y que yo he estado distraído en el trabajo, preocupado por tu salud mental. Sugirió que tal vez quieran considerar si mi desempeño laboral se ha visto afectado. La crueldad calculada me quitó el aliento. No contenta con destruir su propia reputación, ahora estaba tratando de sabotear la carrera de Diego. ¿Qué dijo tu jefe? Fue comprensivo. Sugirió que tal vez debería considerar tomar tiempo libre para lidiar con asuntos médicos familiares. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué podía decirle? ¿Que mi esposa es una mentirosa? ¿Que trató de hacer declarar incompetente a mi madre para robar su dinero? ¿Que he estado viviendo en una casa que mi madre posee sin saberlo? ¿Que toda mi vida adulta se ha construido sobre fundamentos que nunca entendí? Su voz se estaba alzando. Atrajo miradas de otros clientes. Extendí la mano. Toqué la suya. Baja la voz, mi hijo. Se rió amargamente. Me lleva a un paso de ventaja todo el tiempo. Para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya había envenenado a la mitad de la familia contra ti. Y me había hecho ver como un mentiroso o un idiota en el trabajo. ¿Qué más? Está viviendo con su hermana ahora, llorándole a cualquiera que la escuche, sobre cómo manipulaste nuestro matrimonio, cómo le pusiste trampas, cómo eres peligrosa e inestable. Tomé mi café. Pensé que Paloma era más ingeniosa de lo que le había dado crédito. Había convertido su humillación en un arma, su exposición en martirio. Hay más, continuó Diego. Ha ido a ver a un abogado. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Está alegando que tiene derechos de inquilina, que no puede simplemente desalojarla sin aviso apropiado. También está alegando que la coerciste para que se fuera bajo presión. ¿Y qué le dijo el abogado? Que no tiene caso. Pero aquí está la cosa, mamá. No está tratando de ganar. Está tratando de hacer nuestras vidas un infierno. Asentí. Era exactamente lo que había esperado de alguien como Paloma una vez que se diera cuenta de que había perdido todo. Enséñame, dije. ¿Qué? Enséñame lo que has estado diciéndole a la gente. Quiero ver exactamente con qué estamos lidiando. Diego sacó su teléfono y abrió sus redes sociales. Las publicaciones estaban magistralmente elaboradas, cada una diseñada para obtener la máxima simpatía, mientras mantenía negación plausible. Pasando por un momento difícil con la familia, a veces las personas en las que más confías son las que más te lastiman. Se agradecen las oraciones. Aprendiendo verdades duras sobre manipulación y abuso psicológico, agradecida por los amigos que ven a través de las mentiras. Cuando alguien pasa años pretendiendo ser algo que no es, ¿en qué más están mintiendo? Confía en tus instintos. Cada publicación tenía docenas de comentarios expresando apoyo, indignación en su nombre, condena de miembros familiares sin nombre que obviamente habían hecho mal a esta pobre mujer joven. Es buena, admití. Es malvada. No, está desesperada. Y la gente desesperada comete errores. ¿Qué tipo de errores? Le devolví su teléfono y me incliné hacia adelante. Mira el patrón, Diego. ¿Qué es lo único que falta en todas sus publicaciones? Volvió a revisar frunciendo el ceño. No lo veo. Nunca menciona a Marte, ni una vez. Habla de ser traicionada, manipulada, que le mintieron, pero nunca dice que tiene el corazón roto por perder su matrimonio. Nunca dice que extraña a su esposo. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Porque no me ama. Porque nunca lo hizo. Esto no es dolor, mi hijo. Esto es rabia por haber sido atrapada. Nos sentamos en silencio por un momento, procesando la profundidad del engaño de Paloma y el alcance del daño que estaba tratando de infligir. ¿Qué hacemos?, preguntó Diego finalmente. Sonreí y me aseguré de que pudiera ver que cualquier simpatía que pudiera haber sentido por su esposa se había evaporado completamente. La dejamos seguir cavando. ¿Qué? Ahora mismo Paloma piensa que está ganando. Piensa que se ha pintado exitosamente como la víctima y a nosotros como los villanos. Se siente confiada, tal vez incluso triunfante. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque la gente confiada se vuelve descuidada, se excede. Comete el tipo de errores que revelan quiénes realmente son. ¿Crees que se va a equivocar?
No lo creo, mi hijo. Lo sé, porque la he estado observando durante 3 años y sé exactamente qué tipo de persona es. Metí la mano en mi bolsa y saqué otro sobre Manila, este más grueso que los otros. ¿Qué es eso? Seguro. ¿Qué tipo de seguro? El tipo que prueba todo lo que te he estado diciendo sobre la verdadera naturaleza de tu esposa. Los ojos de Diego se agrandaron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras Paloma estaba ocupada planeando mi caída, yo estaba ocupada documentando la suya. Cada indiscreción financiera, cada mentira que dijo, cada manipulación que intentó, todo está aquí. ¿Por qué no lo has usado? Porque quería darle suficiente cuerda para ahorcarse. Y juzgando por su comportamiento de los últimos días, yo diría que está a punto de atar el nudo. Mamá, ¿qué estás planeando? Me paré, recogiendo mis cosas con la precisión cuidadosa de alguien que había estado planeando este momento durante mucho tiempo. Justicia, mi hijo, justicia pura y simple. ¿Y cómo se ve eso? Miré a mi hijo, este hombre que había criado y amado y visto casi perderse a una mujer que nunca se lo había merecido. Se ve como la verdad. Cada pedazo feo, manipulador y calculador de ella. ¿Cuándo? Pronto, dije. Muy pronto. Porque si hay algo que he aprendido sobre gente como Paloma, es que no pueden resistir tratar de dar un último golpe. Y cuando lo haga, estaremos listos. No tuve que esperar mucho para que Paloma cometiera su error fatal. Llegó exactamente una semana después de nuestra conversación en el café, en forma de una llamada telefónica que expondría todo lo que realmente era. La llamada llegó a mi departamento a las 2:30 de la tarde. Estaba revisando algunos portafolios de inversión cuando sonó el teléfono. La identificación mostrando un número que no reconocía. ¿Señora Morales? Sí. Habla la detective Sara Martínez del Departamento de Policía de la Ciudad de México. Necesito hacerle algunas preguntas sobre un reporte que se ha presentado contra usted. Alegatos de abuso de ancianos y explotación financiera. Mi sangre se heló. Disculpe, ¿qué? Una mujer joven llamada Paloma Vega ha presentado una queja alegando que usted ha sido víctima de abuso financiero por miembros de la familia y que esos mismos miembros de la familia ahora están tomando represalias contra ella por tratar de ayudarla. La audacia era impresionante, incluso para Paloma. Esto cruzaba una línea que no había esperado que cruzara. Detective Martínez, creo que ha habido alguna confusión. Señora, ¿podría venir a la delegación? Nos gustaría escuchar su versión de la historia. Por supuesto, estaré ahí en 1 hora. Colgué e inmediatamente llamé a mi abogado, Jonathan Rips, un hombre que había estado manejando mis asuntos legales desde la muerte de Aurelio. Jonathan, necesito que te reúnas conmigo en la delegación de policía inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Mi exnuera me ha acusado a mi hijo y a mí de abuso de ancianos y explotación financiera. Hubo una pausa. Ese es un cargo serio, Esperanza. Sí lo es y completamente fabricado. Estaré ahí en 30 minutos. Me cambié a uno de mis mejores atuendos, recogí cada documento que pensé que podría necesitar y manejé a la delegación en el BMW que mantenía en un garage al otro lado de la ciudad. Era hora de dejar de esconder quién realmente era. La detective Martínez era una mujer de unos 40 años, con ojos amables y una actitud sin tonterías. Se veía sorprendida cuando entré al cuarto de entrevistas con Jonathan, ambos vestidos como los profesionales exitosos que éramos. Señora Hernández, tengo que decir que no es exactamente lo que esperaba basándome en el reporte que recibimos. ¿Qué decía exactamente el reporte? Consultó sus notas. Según la señorita Paloma Hernández, usted es una mujer anciana vulnerable que ha sido sistemáticamente abusada financieramente por su hijo y su esposa. Afirma que le han estado robando, controlando su acceso al dinero y forzándola a vivir en condiciones subestándar. Miré a Jonathan, quien asintió ligeramente. También afirma que cuando trató de intervenir en su nombre, su hijo se volvió violento y amenazante, y que usted ha sido vuelta en su contra a través de manipulación y posiblemente abuso psicológico. Ya veo. ¿Y qué evidencia proporcionó para apoyar estas afirmaciones? Proporcionó fotos de su departamento, que dice demuestran las condiciones pobres en las que está forzada a vivir. La detective Martínez sacó una carpeta y me mostró fotografías impresas de mi departamento pequeño. Fotos tomadas a través de ventanas, mostrando los muebles modestos,
la cocina pequeña, la apariencia cuidadosamente mantenida de pobreza que había estado cultivando. También proporcionó estos, continuó la detective, sacando fotocopias de estados de cuenta bancarios que mostraban mi cuenta corriente, la que usaba para gastos diarios. El balance era consistentemente bajo, rara vez más de unos cuantos miles de pesos. Detective, dije calmadamente, ¿puedo preguntar cuándo se tomaron estas fotos? Dice que el mes pasado. ¿Y las obtuvo cómo? Dice que estaba preocupada por su bienestar y quería documentar sus condiciones de vida. Entonces me estaba acechando. La detective Martínez se veía incómoda. Ella lo caracterizó como realizar verificaciones de bienestar. Jonathan se inclinó hacia adelante. Detective, ¿alguien se ha molestado en verificar alguna de las afirmaciones de la señorita Paloma Hernández? Estamos en el proceso de investigar. Bien, dije, metiendo la mano en mi bolsa, porque tengo algunos documentos que podrían interesarle. Puse mis estados de cuenta bancarios reales en la mesa, los que mostraban mi posición financiera real. Los ojos de la detective Martínez se agrandaron mientras procesaba los números. Señora Hernández, estos muestran activos de aproximadamente 50 millones de pesos. Sí, pero los estados que proporcionó la señorita Paloma muestran una cuenta, mi cuenta de gastos domésticos. Mantengo múltiples cuentas para diferentes propósitos. Jonathan sacó documentos adicionales. Detective, mi cliente es una viuda adinerada que eligió vivir modestamente por razones personales. Nunca ha sido abusada financieramente y ciertamente nunca ha sido controlada por su hijo. Entonces, ¿por qué la señorita Paloma haría estas acusaciones? Sonreí secamente. Porque ella es la que intentó explotación financiera y cuando fue atrapada, decidió intentar una última jugada desesperada. Saqué el sobre que le había mostrado a Diego en el café, el que contenía evidencia de las actividades reales de Paloma. Estos documentos muestran que la señorita Paloma Hernández contactó a un abogado especialista en derecho de ancianos sobre obtener tutela sobre mí. Específicamente preguntó sobre ganar acceso a lo que creía que eran activos substanciales. La detective Martínez estudió los documentos, su expresión volviéndose más seria. También acumuló más de 400,000 pesos en deuda secreta durante su matrimonio, deuda que estaba escondiendo de su esposo, mientras lo presionaba para extraer dinero de mí. ¿Cómo obtuvo estos documentos? Servicios legales de investigación. Cuando alguien está tratando de hacerte declarar incompetente, tiendes a querer saber todo sobre sus motivaciones y métodos. Saqué más papeles. Estos muestran sus búsquedas en línea sobre información de abuso de ancianos, leyes de tutela y cómo probar que alguien es mentalmente incompetente, todo realizado en las semanas antes de que empezara a esparcir rumores sobre mi salud mental. La detective estuvo callada por un largo momento, revisando todo lo que había proporcionado. Señora Hernández, si lo que me está diciendo es cierto, entonces la señorita Paloma ha presentado un reporte policial falso. Sí, lo ha hecho. Ese es un crimen serio. Sí, lo es. La detective Martínez miró a Jonathan. ¿Qué quiere hacer su cliente sobre esto? Queremos que la señorita Paloma sea procesada hasta el máximo de la ley, dijo sin vacilar. Y, agregué, queremos una orden de restricción que le impida contactarme a mí, a mi hijo, o a cualquier miembro de nuestra familia. La detective asintió lentamente. Necesitaré discutir esto con la oficina del fiscal, pero basándome en lo que me ha mostrado, parece que la señorita Paloma Vega ha cometido varios crímenes. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora la arrestamos. 2 horas después, estaba sentada en mi apartamento real, el penthouse de lujo que había llamado hogar durante los últimos 3 años, cuando Diego llamó. Mamá, la policía me acaba de llamar. Arrestaron a Paloma. Lo sé. ¿Sabes cómo? Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu departamento y está vacío. Miré alrededor de mi hogar real, el que tenía ventanas del piso al techo con vista a la ciudad, el que estaba lleno de antigüedades y obras de arte que Aurelio y yo habíamos coleccionado durante 20 años de matrimonio. Estoy en casa, mi hijo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy en mi casa real. El departamento era solo otro disfraz. Silencio. Luego, mamá, ya no entiendo nada. Ven a las Torres Meridian en la calle 5, nivel penthouse. Te explicaré todo.
30 minutos después, Diego estaba parado en mi sala real, viendo alrededores que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. ¿Aquí es donde has estado viviendo? Aquí es donde siempre he vivido. Se hundió en una de mis sillas de cuero, su cabeza en sus manos. ¿Realmente trató de hacerte declarar incompetente? Sí. ¿Y presentó un reporte policial falso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Me serví una copa de vino de una botella que costaba más de lo que Paloma gastaba en zapatos en un mes. Porque no es solo codiciosa, Diego, es genuinamente maliciosa. Cuando se dio cuenta de que no podía conseguir lo que quería a través de manipulación, decidió destruirnos a ambos por despecho. ¿Qué le pasa ahora? Será procesada por presentar un reporte falso, intento de fraude y posiblemente acoso. Probablemente pasará algún tiempo en la cárcel y definitivamente tendrá antecedentes penales. Estuvo callado por mucho tiempo procesando todo. Siento que no sé nada sobre mi propia vida, dijo finalmente. Sabes las cosas importantes, sabes que te amo, sabes que eres un buen hombre que se enredó con una mala mujer, sabes que tienes una segunda oportunidad para construir algo real. ¿La tengo? ¿La tenemos? Miré a mi hijo, este hombre que había criado y protegido, y casi perdido ante alguien que nunca se lo había merecido. Eso depende. ¿De qué? De si puedes perdonarte por no ver quién era realmente, y si puedes perdonarme por la prueba a la que te sometí. Te estabas protegiendo. Lo estaba. Pero también te estaba probando. Y eso no es justo. Una madre no debería tener que probar el amor de su hijo. Diego me miró, y por primera vez en años, vi al niño que solía ser antes de que Paloma le hubiera metido las garras. ¿Podemos empezar de nuevo? Me encantaría. No más pruebas, no más juegos, no más mentiras. No más pruebas, acepté. Pero mi hijo, ¿sí? Si alguna vez traes a casa a otra mujer como Paloma, me mudo a España y no dejo dirección. Por primera vez en meses, mi hijo se rió. Realmente se rió. Trato, dijo. Definitivamente trato. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza, viendo el atardecer pintar la ciudad en tonos de oro y ámbar, cuando Diego llamó con noticias que había estado esperando. El divorcio es final, dijo, su voz más ligera de lo que había estado en años. ¿Cómo te sientes? Libre, aterrado pero libre. Sonreí entendiendo exactamente lo que quería decir. La libertad después del cautiverio prolongado siempre era una mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Y Paloma? Sentenciada a 6 meses en la cárcel del reclusorio, 3 años de libertad condicional, y tiene que pagar restitución por los costos legales que generó su reporte falso. Bien. También tiene una orden de restricción que le impide contactarnos por 2 años. Aún mejor. Hubo una pausa. Luego Diego hizo la pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuándo supiste? ¿Cuándo supiste que iba a intentar algo así? Tomé mi vino, pensando en el momento en que me había dado cuenta de lo que Paloma realmente era. La segunda semana después del funeral de tu papá, vino a visitarme, supuestamente para ver cómo estaba. Pasó 5 minutos preguntando sobre mi dolor y 45 minutos preguntando sobre el seguro de vida de Aurelio, sus inversiones, qué tipo de herencia te estaría dejando algún día. Recuerdo esa visita. Ella también estaba de luto. Papá había sido como un padre para ella. No, mi hijo. Estaba calculando. Hay una diferencia. Podía escucharlo procesando esto, probablemente recordando esa visita con nueva comprensión. Ahí fue cuando decidí probarla, para ver si mis sospechas eran correctas. Y lo eran. Desafortunadamente sí. Pero Diego, quiero que entiendas algo. No hice todo esto solo para probar que Paloma era terrible. Lo hice para salvarte. ¿Salvarme de qué? De una vida con alguien que te habría destruido pedazo por pedazo. No se habría detenido con tratar de controlar a tu madre. Eventualmente, habría controlado cada aspecto de tu vida. El silencio se extendió entre nosotros, cómodo ahora de una manera que no había sido en años. Yo también tengo algo que decirte, dijo finalmente. ¿Qué es? He estado viendo a alguien. Mi corazón se apretó, mitad con esperanza y mitad con miedo protector. Cuéntame de ella. Se llama Rebeca.
Es maestra en la primaria cerca de mi oficina. Nos conocimos en una cafetería hace 3 meses. ¿Y? Y no sabe nada sobre nuestro dinero. Piensa que soy solo un tipo normal con un trabajo normal que vive en una casa que heredé de mi abuela. Me reí a pesar de mí misma. ¿Le dijiste que heredaste mi casa? Bueno, técnicamente es cierto, ¿no? Digo, algún día sí. ¿Cómo es? Es normal, amable. Hace trabajo voluntario en un refugio de animales los fines de semana. Maneja un Tsuru del 2010 y piensa que Vips es cena elegante. ¿La amas? Otra pausa, más larga esta vez. Creo que podría, pero mamá, tengo miedo. ¿De qué? De no poder distinguir entre amor real y manipulación, de cometer el mismo error otra vez. Me paré y caminé al borde de mi terraza, viendo hacia la ciudad donde mi hijo estaba aprendiendo a reconstruir su vida. Mi hijo, ¿puedo decirte algo que tu papá solía decir? ¿Qué? Solía decir que la diferencia entre amor y manipulación es que el amor te hace sentir como la mejor versión de ti mismo, mientras que la manipulación te hace sentir como si nunca fueras suficiente. Me gusta eso. ¿Cómo te hace sentir Rebeca? Como solía sentirme antes, como si fuera suficiente tal como soy. Entonces confía en ese sentimiento y confía en ti mismo. No eres el mismo hombre que cayó en los juegos de Paloma. Eres más sabio ahora. Eso espero. Lo sé. Pero Diego, ¿sí? Cuando estés listo me gustaría conocerla. ¿En serio? En serio. Y esta vez prometo ser yo misma desde el principio. No más pruebas, no más disfraces, no más juegos. Podría intimidarse por todo esto. Podía escucharlo gesticulando hacia lo que asumí era su memoria de mi penthouse. Entonces nos veremos en algún lugar neutral, en algún lugar que la haga sentir cómoda. ¿Harías eso? Mi hijo, he pasado 3 años pretendiendo ser alguien que no soy. Estoy cansada de pretender. Si Rebeca es alguien que podría volverse importante para ti, entonces es alguien que quiero conocer. Y si no le caigo bien, entonces no es la mujer correcta para ti. ¿Y si tú no la quieres? Sonreí, recordando mi promesa sobre mudarme a España. Entonces mantendré mis opiniones para mí, a menos que me las pidas. ¿Mamá? ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por salvarme, incluso cuando no sabía que necesitaba ser salvado. Después de que colgamos, me quedé en la terraza mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad comenzaron a titilar abajo. Pensé en los últimos 3 años, sobre el engaño elaborado que había mantenido, sobre el dolor de ver a mi hijo desaparecer lentamente bajo la influencia de su esposa. Pensé en Aurelio, quien habría manejado esta situación completamente diferente. Él habría confrontado a Paloma directamente, probablemente dentro del primer mes de notar su comportamiento. Pero entonces, Aurelio nunca había tenido que preguntarse si la gente lo amaba por sí mismo o por su dinero. Esa carga particular había caído sobre mí después de su muerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Margarita, la cuñada de Aurelio, la primera persona en llamar y condenarme cuando Paloma había lanzado su campaña de mentiras. Esperanza, te debo una disculpa. Almorcé con Patricia hoy y armamos la línea de tiempo de lo que realmente pasó. Me da vergüenza haber creído las mentiras de Paloma sin siquiera pedir tu versión de la historia. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje por mucho tiempo antes de responder. Margarita, disculpa aceptada, pero creo que ambas aprendimos algo importante sobre hacer juicios sin todos los hechos. Su respuesta llegó rápidamente. Sí, y Esperanza, estoy orgullosa de ti por protegerte a ti y a Diego. Eso requirió increíble fuerza. Más mensajes siguieron durante la siguiente hora. Patricia, David, incluso algunos primos con los que apenas había hablado en años, todos disculpándose, todos admitiendo que habían sido muy rápidos para creer la versión de Paloma de los eventos. Respondí a cada uno con gracia, pero tomé notas mentales sobre quién había saltado a condenarme y qué tan rápido lo habían hecho. Algunas relaciones podrían repararse, pero nunca serían exactamente iguales. El último mensaje de la noche vino de una fuente inesperada, la detective Martínez. Señora Morales, pensé que le gustaría saber que la señorita Paloma intentó contactarla a través del sistema telefónico de la cárcel hoy. La llamada fue bloqueada debido a la orden de restricción, pero quería que estuviera al tanto.
No me sorprendió. Paloma nunca aceptaría verdaderamente la derrota. Incluso desde la cárcel, probablemente estaba planeando su próximo movimiento, su próximo intento de causar problemas. Pero por primera vez en 3 años, no estaba preocupada por lo que pudiera hacer. Había dejado de esconderme, había dejado de pretender ser vulnerable. Había reclamado mi poder, mi voz y mi vida. Me serví otra copa de vino y me acomodé de nuevo en mi silla. Mañana empezaría el proceso de vender la casa donde Diego y Paloma habían vivido. Ya había decidido darle las ganancias a él, una herencia real, en lugar de la vulnerabilidad falsa que había usado como prueba. Mañana también empezaría a planear para el futuro. Planes reales, no engaños elaborados. Tal vez viajar, tal vez filantropía, tal vez simplemente el placer simple de vivir auténticamente sin estar constantemente mirando por encima del hombro. Pero esta noche estaba contenta de sentarme en mi terraza, rodeada del lujo que había ganado y la paz por la que había luchado, sabiendo que mi hijo era libre para construir una vida con alguien que realmente podría amarlo. El teléfono sonó una vez más. Diego otra vez. «Mamá, se me olvidó preguntar, ¿qué vas a hacer ahora?» «¿Con mi vida, dices?» Miré hacia la ciudad, pensando en todas las posibilidades que esperaban adelante. «Voy a vivirla», dije. Abiertamente, honestamente, sin disculpas. Voy a ser exactamente quien soy. ¿Y quién es esa? Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Una mujer que sobrevivió una prueba de su propia creación y salió más fuerte del otro lado. Una madre que luchó por su hijo, incluso cuando él no podía luchar por sí mismo. Una viuda que honró la memoria de su esposo, protegiendo lo que construyeron juntos. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi hijo, más de lo que jamás sabrás. Después de colgar, me quedé en la terraza hasta que se acabó el vino y la ciudad se había asentado en su ritmo nocturno silencioso. Durante 3 años había vivido en las sombras, probando a las personas que amaba, protegiéndome de aquellos que me usarían. Ahora, finalmente, estaba lista para volver a la luz. No como la viuda doliente que necesitaba protección, no como la mujer anciana vulnerable de la que se podían aprovechar, sino como Esperanza Hernández, mujer de negocios exitosa, madre devota y sobreviviente de uno de los engaños a largo plazo más elaborados que había concebido. Me había costado 3 años de vida auténtica, varias relaciones que una vez valoré, y más energía emocional de la que me importaba calcular. Pero había salvado a mi hijo, expuesto a una depredadora peligrosa, y me había enseñado que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mientras finalmente me dirigía adentro a la cama, capté mi reflejo en las puertas de vidrio. No la mujer cansada y modesta que había pretendido ser, sino la real yo, bien vestida, confiada, sin vergüenza de mi éxito o mis decisiones. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas relaciones que navegar, nuevas decisiones que tomar. Pero cualquier cosa que viniera después, la enfrentaría como yo misma. Y eso, después de 3 años de pretensión elaborada, se sentía como la victoria más grande de todas. Ahora me da curiosidad saber de ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué habrían hecho si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, los dejo pensando en estas 2 verdades. A veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles. Y nunca subestimen a una mujer que ha decidido proteger lo que más ama.